Un cordial saludo a las personas que nos sintonizan. Aquí les habla Ivo Hernández como parte de nuestro canal Ivo Caracas. Recuerde que salimos por la red de YouTube y también por X, de manera que puede sintonizarnos en uno u otro canal. Por favor, esté atento a nuestras emisiones, que venimos con mucha información que puede serle de utilidad en estos momentos. Hoy vamos a hablar de un tema vigente, un tema relativamente complejo y sumamente superficializado en la charla común. Estamos hablando de las sanciones. Vamos a tomar el ejemplo de países sancionados. ¿Cómo hacen estos países para subsistir? ¿Funcionan realmente las sanciones o se trata de un saludo a la bandera, de algo nominal que no tiene efectividad real? ¿Cómo hacen estos países para sostener su economía a pesar de estar vetados por dos de los grandes poderes económicos mundiales, entiéndase los Estados Unidos y la Unión Europea? En particular, hemos seleccionado tres casos de tres petroestados, entiéndase países que dependen especialmente de la producción de crudo o de gas en más de un 20% para su Producto Interno Bruto. Estamos hablando del caso de Rusia, el caso de Irán y el caso de Venezuela, países que han recibido repetidos paquetes de sanciones y a pesar de ello han logrado evadirlos utilizando estratagemas que procuraremos analizar. Para ello les planteo el siguiente índice metodológico que quisiera abordar. Primero vamos a hablar un poquito superficialmente de las sanciones que han impuesto a estos tres países, tanto los Estados Unidos como la Unión Europea en los pasados 10 años, 10, 12 años. Hay sanciones incluso anteriores en el caso de Irán, pero nos vamos a abocar casi todas las que tienen que ver con la década del 2010 en adelante. Luego vamos a hablar de las estrategias que estos países han producido para tratar de salvarse de las sanciones. Estrategias muy particulares, algunas relativamente creativas y propias de nuestro tiempo, en el caso de algunos usos, por ejemplo, con el Bitcoin y todo ello. Luego vamos a hablar de los países que les compran crudo y gas a estos países y que se han beneficiado de una manera solapada, algunos de una manera más abierta, otros. Luego vamos a hablar de un tema particular y es Grecia, un país de la Unión Europea y su vinculación con la venta de barcos a la llamada flota fantasma. Y para cierre vamos a hablar de las así llamadas sanciones secundarias con que está amenazando la administración Trump a diversos países y a diversas compañías que pudieran comerciar con estos personas. Entonces vamos primeramente a hablar de las sanciones. ¿Qué países están sancionados y qué es lo que ha sucedido con ellos? Bueno, en el caso de los Estados Unidos es relativamente sencillo. Ahí tienen, como ustedes saben, la OFAC y hay órdenes ejecutivas que se tramitan a través de esta oficina y que llevan pues a un funcionamiento de ellas. Lo primero que hay que recordar en el caso de Rusia es que vienen relativamente continuas desde el año 2014, cuando tenemos las primeras sanciones sectoriales. Esto es posterior a la invasión de Crimea y en virtud, ahí hay una orden ejecutiva, creo que es 13.662, la anoté por acá. Estados Unidos apuntó al sector energético de Rusia, están restringiendo tecnología, sobre todo diversas fórmulas para tratar de frenar a estos países en la consecución de sus ventas de crudo y lo que puede revertir en beneficios económicos. Luego están las sanciones que se dan con la invasión a Ucrania. Esto fue en febrero del 2022, justamente apenas sucedió la invasión rusa a Ucrania, inmediatamente se produjeron sanciones. Aquí los Estados Unidos actuaron en conjunción con la Unión Europea y pusieron una cantidad de sanciones que van o atacan a lo que sería la financiación energética, exportaciones de equipos, en fin, una cantidad de factores. Luego, en diciembre de ese mismo año, y esto es una de las más importantes a mi juicio, viene de parte del Grupo 7, del G7, un paquete entonces que impone un límite de $60 por barril para el precio del crudo ruso. Entonces, se le pone esa especie de línea o limítrofe sobre la cual no se podría comerciar esto, por supuesto, para mermar los ingresos. Pero estos países, como veremos, todos han elaborado estrategias para completamente eludir este tipo de acciones restrictivas. En el 24-25 hay una escalada en el sector energético. Se ha hablado directamente a las compañías Gazprom Neft, a Surgutneft Gas, varias de ellas junto con varios tanqueros de la flota fantasma. En ese sentido, Estados Unidos ha sido mucho más contundente que la Unión Europea. Se ha atacado este tema y está todavía en la palestra por lo que pueda venir en relación a lo que les decía de sanciones secundarias. En el caso de Irán, hay sanciones muy antiguas, hay sanciones que anteceden el 2010, pero nos vamos a quedar con las que tienen que ver a partir del 2012 más o menos, que es lo relativo al programa nuclear. Y allí vienen una cantidad de sanciones que empiezan a restringir la producción de barriles por día de ese país y
luego eso se arrecia como campaña a partir del 2018. Ahí Estados Unidos pues abandona el Plan de Acción Integral Conjunto, el PAIC, impone sanciones al sector petrolero de Irán dirigidas a la compañía nacional de los iraníes que se llaman NIOC, y aquí pues a las redes de transporte, reduciendo las exportaciones a 500,000 barriles diarios en su punto más álgido, más difícil. Luego los ataques a Israel, otro endurecimiento de sanciones 2024-2025 todavía, y ahí vienen una cantidad de restricciones, para decirlo de nuevo, con órdenes ejecutivas que apuntan tanto al sector petrolero como al sector petroquímico. En el caso de Venezuela, las sanciones financieras casi todas datan, en el caso de Estados Unidos, al sector petrolero, a la de Petrolera Nacional Petróleos de Venezuela S.A., desde el año 2017 más o menos. Hay sanciones del 2019 en donde empiezan a colocarse una cantidad de restricciones al petróleo venezolano para reducir la ya muy magra producción de 1 millón y tanto, llevarla a menos, a lo que sería menos de 500,000 barriles diarios. Estos son, repito, la normativa. Esto no tiene que ver exactamente con la práctica puede decir otra cosa. El 2023 se da aquella flexibilización temporal con la llamada licencia 44, licencia general 44, que suavizaba las sanciones, permitía la presencia de algunas petroleras internacionales, caso Chevron y todo ello. Luego vino una reversión de ello con la 44A, y para el 2025 estamos viendo la situación del arancel de Trump, la administración Trump, que está promoviendo un 25% para aquellos países que comercien de alguna manera o que compren crudo venezolano. Esa es una cosa que vamos a hablar en relación a las medidas de sanciones secundarias. El caso de la Unión Europea, los mismos 3 países, hago referencia. El caso de Rusia, mucho más intenso por parte de la Unión Europea, de una cosa curiosa, porque ellos estuvieron comprando gas ruso prácticamente hasta hace muy poco tiempo, pero a la vez estaban sancionando. A la vez es un país de la Unión Europea el que está vendiéndole flota fantasma, barcos para la flota fantasma rusa. En fin, Europa siempre con esa especie de indecisión o de doble cara ante la negociación, en donde por un lado se indignan ante lo que sucede, pero por otro lado coadyuvan de todas las maneras que pueden para sacar el mayor provecho. Rusia, tenemos entonces sanciones del 2014, igualmente que los Estados Unidos, la relación de Crimea, esto se sabe. 2022, la primera respuesta inicial a la invasión de Ucrania. Recuérdense que ellos llevan 16 paquetes, de los cuales aproximadamente 7 tocan directamente al tema gasífero y al tema petrolero. Luego viene la coordinación de los límites de precio de los $60 que les decía, el 2022, y entonces viene ya el enfoque con la flota fantasma, pero de una manera mucho más tímida, en donde no se ha visto directamente acciones. Ya vemos lo que pasó con Grecia y que tenemos noticias al respecto. Irán ha recibido pues también las sanciones al programa nuclear del 2012 aproximadamente, luego sanciones energéticas relacionadas con los drones y con la situación que se presentó en el Medio Oriente, pero de una manera un poco más tibia. Tiene aproximadamente 2 paquetes de sanciones en general. Luego Venezuela ha tenido mucho menos. Hay unas medidas iniciales que se dan a partir de 2017-2018, en donde se prohíben exportaciones de equipo y tecnología, etcétera, y no hay mucho más claro. No es como el caso ruso, que ha sido incisivo a la Unión Europea. Ahora yo quisiera colocar entonces en pantalla para ustedes lo que han hecho estos países para tratar ellos de eludir estas sanciones que les colocan los países y cómo pueden ellos escaparse. Entonces, paso a colocar la primera, es decir, la fórmula en que se han evadido las sanciones. Coloco estos 3 países, véanlo en pantalla. Fíjense ustedes, Rusia. Bueno, lo primero que tenemos, Rusia, tenemos ahí con sanciones petroleras, ya sabemos, del 2014 aproximadamente, y ellos han sido bastante creativos en el sentido de que las sanciones son algo dinámico, tienen un funcionamiento que no es constante en el tiempo. Es decir, usted coloca las sanciones y la gente es dinámica, trata de eludirlas, evadirlas y de mantenerse o sacar el mayor provecho que puede a pesar de las prohibiciones. Lo primero es lo de la operación de la flota fantasma. Esta flota fantasma o flotas de sombra, estamos hablando de más de 500 barcos petroleros que andan dando vuelta por el mundo y que tienen el cometido pues de eludir los sistemas de identificación automática que en el mundo petrolero se llaman AIS, Automatic Identification System, ¿no? Ellos tienen esos sistemas desactivados, manipulados, en fin, hay toda una fórmula para hacer eso. También se da el llamado traspaso de barco a barco. Esto se da en alta mar, en donde es mares internacionales o aguas internacionales, y eso se coloca en diversos países para eludir y poder vender el crudo. Por supuesto que hay merma, por supuesto que quien compra
este crudo caliente, sabe lo que está comprando, pero hay que entender que algo es mejor que nada y eso, así operan estos países sancionados. Luego, tienen compradores alternativos y ventas con descuento. Esto es parte de lo mismo que les decía. La elusión del límite de precios, esto es una cosa que se trata también con facturas diversas. Imagínese, usted piénselo en un negocio más pequeño y va a tener una idea clara de todo ello. Y la adaptación tecnológica que ha producido Rusia para no depender tanto ni de crudos de otros países para mezclas locales, ni de productos, etcétera. En ese sentido, Rusia ha sido bastante más creativa y más poderosa que los otros dos casos que cito aquí. Bueno, en el caso de Irán, disculpen ustedes, se aplican más o menos las mismas variables que en el caso ruso, pero a una escala bastante menor. Ellos también tienen el uso de una flota fantasma bastante más pequeña que la mueve la compañía iraní de petróleo, y tienen buques ahí que también tratan de eludir esas identificaciones internacionales con que se trabaja todo esto. También tienen los sistemas de transferencia de crudo en alta mar, lo de la documentación falsa y ofuscación o manipulación del origen, todo ello. Tienen alianzas con naciones sancionadas. Los iraníes han tenido diversas cooperaciones, por ejemplo, con el régimen venezolano, y en ese sentido se han movido y también se mueven con monedas particulares. En el caso del mercado chino, del cual han sido bastante dependientes también y les queda relativamente cerca, también ellos han utilizado el yuan como moneda. Todo se trata de eludir el dólar, y fíjense que pongo acá transacciones en cualquier posibilidad, incluso trueque, pero no en dólares, para tratar de evadir. El caso venezolano, más o menos lo mismo, pero a una escala aún mucho menor de todo esto. Envíos encubiertos, las llamadas también flotas fantasma, documentaciones falsas. Estos son estados que se mantienen prácticamente a la sombra de las sanciones internacionales, tratando de eludirla para lograr el mayor precio posible dentro de lo que puedan vender. Intercambios y alianzas, pues ahí han tenido. Irán ha sido un socio clave que ha proporcionado condensados, diluyentes, en fin, ha tenido, digamos que ya lo hemos en otras oportunidades analizado, los países autoritarios, los países no democráticos suelen establecer alianzas relativamente rápidas entre ellos. También está el uso de criptomonedas, y esto aplica para diversos de los países, y bueno, por supuesto, ventas con lo que sería los compradores dispuestos a todo esto. Tácticas comunes, entonces, recuerde usted, los intermediarios, los países que se prestan a todo esto, cierto engaño o manipulación tecnológica con los números de identificación que utilizan los barcos y todo eso, y una adaptación económica permanente que estos países ejercen, se habían trueque de servicios, criptomonedas, pagos en monedas locales, etcétera, para eludir la situación del dólar. ¿Qué países entonces? Y ahora pasamos a la otra parte. ¿Cuáles son los países que compran este crudo caliente, este crudo que es menos transparente, a pesar de que es bastante conocido en el mundo? Bueno, principalmente tenemos el país, bueno, tiene usted en el caso ruso, tiene a China, por supuesto, que casi todo siempre es el denominador común. China es prácticamente el país que consume todo lo que se le pueda dar en energía. Ahí pueden conocer ustedes lo que han hecho con los rusos. Han importado gran cantidad de gas y de crudo de diversas maneras. India ha sido uno de los grandes favorecedores, que se ha presentado como país puente, intermedio entre esas economías que están sancionadas y sus necesidades internas. Caso de Turquía y el caso de los Emiratos Árabes Unidos, que casi siempre funciona como un país intermediario, al igual que Malasia, lo vamos a ver también. Para el caso iraní, China también. Malasia, se los decía, que se presenta como un país que está simplemente aprovechando la situación y se utiliza para el trasvase de crudo en las costas de Malasia de barco a barco. En el caso venezolano, China, India, Rusia, Irán, y el aval particular que utilizan Brasil, España y Turquía, países que han importado cantidades más pequeñas, a menudo con exenciones o algunos canales menos controlados, utilizando sus posibilidades, siempre valiéndose, repito, de la situación de las llamadas flotas fantasmas y todo ello. Es muy importante que lo tratemos de entender para comprender lo que está sucediendo, porque cuando se critica las sanciones, se dice las sanciones no funcionan, no es que las sanciones no funcionen simplemente, es que se trata de mecanismos que en un momento tratan de detener o de alguna manera limitar un fenómeno, pero que por supuesto la contraparte también es dinámica y se va adaptando y produce pues un sistema de anticuerpos económicos, financieros o en este caso de comercio, que tratan de eludir ese ataque que se les está presentando. Les decía entonces también el caso de la flota fantasma. Aquí he recogido varias cosas, varias fuentes que están diversas y dispersas en la internet. El papel de Grecia, pues que Grecia ha tenido una de las industrias navieras importantes, pero esto de la flota fantasma es una excelente oportunidad también para salir de muchas
mucha chatarra y de muchos barcos de dudosísima funcionalidad que son utilizados y comprados prácticamente a precio de gallina flaca. Hay varios periodistas y varias instituciones que se han abocado a este estudio. Fíjense ustedes, la revista Foreign Policy ya en el 2023 informaba que algunas empresas griegas estaban vendiendo petroleros construidos antes del 2010 y esto se le estaba haciendo a diversos países o a diversos vendedores, que era a unos costos bastante altos. Luego también hay otras y está también el economista de la institución Brookings, el señor Robin Brooks, está en Twitter, si puede ubicar, que denunciaba que 71 barcos de Grecia, parte de una base de datos, está ahí pues involucrada en todo lo que tiene que ver con el caso de los rusos comprando este tipo de embarcaciones. Y un punto final ya para no abotagarles con más información, tiene que ver con las llamadas medidas secundarias o sanciones secundarias. Usted dice, bueno, ¿qué son eso y qué puede variar una sanción secundaria? En principio, las sanciones secundarias no se le dan justamente a un país, como sí son las sanciones primarias, sino que se le da a las personas, instituciones, países o quien comercie con ese país. Caso particular se hizo reciente en las amenazas a Venezuela. Quien comercie con el petróleo venezolano recibirá entonces aranceles particulares de 25%. Esto sube los costos entonces de cualquier persona que pretenda negociar con ese régimen porque tiene que trazar si le conviene entonces arriesgarse a ser pechado de esa manera tan fuerte o simplemente dejar pasar la oportunidad del crudo venezolano, como pueden hacerlo algunas compañías. ¿Cómo funciona esto? Bueno, básicamente se trata de identificar a los objetivos, las empresas o países que están haciendo esto y luego se pasa pues de negar el acceso al mercado y vienen entonces los aranceles directamente como sanciones. Pero repito, no son sanciones a los países en particular, sino sanciones a quien se involucre con esos países. De manera que ahí estamos viendo una especie de tejido un poco más amplio, un poco más difuso, pero a la vez probablemente un poco más asfixiante para esas economías. Es lo que les quería decir y creo que este tema vamos a volverlo a tocar en una próxima oportunidad. Las sanciones es algo que es prácticamente, como se dice en inglés, tailor-made, hechas a la medida, hecho por un sastre, por decirlo así, para que puedan funcionar en torno a lo que serían los objetivos que se persigue con ellas. Es Ivo Hernández quien les habla. Si esto de alguna manera lo estimula, por favor, denos su confianza, denos un like, siga nuestro canal, que ya vendremos nosotros con más informaciones para compartir a través de estas redes que nos están permitiendo hablar y explicando un poco más este turbulento mundo que nos ha tocado vivir. Feliz día para todos.